El artículo primero define el arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes admiten árbitros para la solución de las controversias relacionadas con asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. De igual forma, se menciona que es rige por los principios y las reglas de la imparcialidad, igualdad, oralidad, contradicción, celeridad, idoneidad y publicidad. Es importante tener en cuenta que las sentencias que profiere el Tribunal de Arbitraje son denominados laudos. Podrán ser en derecho, equidad o técnicos. El laudo deberá ser en derecho cuando se trata de controversias a causa de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de los contratos estatales. Existen dos clases de arbitraje. El primero, si es conducido directamente por árbitros. El segundo, si es administrado por un centro de arbitraje, es decir, cuando no se llega a ningún acuerdo, el cual es su naturaleza, o cuando las partes guarden silencio, cuando la controversia sea sobre contratos estatales. Los procesos arbitrales serán de mayor cuantía cuando las pretensiones patrimoniales sean superiores a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes y serán de menor cuando sean inferiores a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El pacto arbitral es un negocio jurídico mediante el cual las partes se obligan a someterse a arbitraje cuando existan controversias. Se renuncia al derecho de acudir ante los jueces, pues puede constituir una cláusula compromisoria y se indicará la naturaleza del auto. La cláusula compromisoria podrá ser parte del contrato o estar en documento por separado. No es necesario que el contrato exista, pues aún así las controversias se podrán someter a arbitraje. Dicha cláusula se podrá ceder con la cesión del contrato. Será siempre un número impar de árbitros determinados por las partes, salvo los procesos de menor cuantía, pues en este caso será un único árbitro. La designación del cargo será mediante sorteo. Los árbitros deberán cumplir con los requisitos exigidos para ser magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial. De igual forma, se asignará un secretario, el cual será escogido en la lista del centro en el que se adelante el procedimiento. Si no se señalara el término de la duración del proceso, este será de 6 meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia del trámite. Estos 6 meses serán prorrogables una o varias veces sin exceder otros 6 meses más. El proceso se suspenderá por solicitud de las partes o cuando un árbitro se declare impedido o sea recusado, y se reanudará cuando se resuelva al respecto. Es necesario aclarar que nunca se podrá suspender el proceso cuando, sumados los días de la suspensión, sea un total de 120 días. El proceso arbitral iniciará con la presentación de la demanda, el cual debe ser presentada con los requisitos exigidos por el Código General del Proceso y de igualmente deberá ir acompañada de un pacto arbitral. Esta demanda deberá ser dirigida al centro de arbitraje acordado por las partes. Se correrá traslado de la demanda por el término de 20 días. Vencido este, se correrá traslado al demandante por el término de 5 días, dentro de los cuales podrá solicitar pruebas adicionales con los hechos que se funden en las los impedimentos y las recusaciones a los árbitros y secretarios serán las mismas causales previstas por el Código General del Proceso y por el Código Disciplinario Único. De igual forma, el trámite para esto se declarará y cesará inmediatamente sus funciones y lo comunicará a quienes lo designaron como árbitro para que procedan con el reemplazo. Vencido el término del traslado de las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, el tribunal procederá a señalar día y hora para celebrar la audiencia de conciliación, a la que deberán concurrir tanto las partes como sus apoderados. En dicha audiencia, el tribunal arbitral instará a las partes a que resuelvan sus diferencias mediante la conciliación. En esta conciliación podrá asistir el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los cuales podrán intervenir de forma activa en la audiencia con el fin de lograr que las partes concilien sus diferencias y expresar puntos de vista sobre las fórmulas que se pueden proponer. Una vez realizado el pago de la totalidad de los honorarios y los gastos, el tribunal celebrará la primera audiencia de trámite con la asistencia de todos sus miembros. En esta audiencia se resolverá sobre las controversias de la competencia. Si éste decidiere que no es competente para conocer ninguna de las pretensiones de la demanda y de la reconvención, se le devolverá a las partes tanto la proporción de los gastos no utilizada como los honorarios recibidos. En este caso, para conservar los efectos derivados de la presentación de la demanda, el demandante tendrá un término de 20 días hábiles para instaurar la demanda ante el juez. El tribunal podrá ordenar las medidas cautelares a petición de cualquiera de las partes, y estas serán procedentes de tramitarse en la justicia ordinaria o de lo contencioso administrativo. Cuando se trate de procesos arbitrales
que sea una parte entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, además de la posibilidad de comisionar a los referidos jueces civiles, el Tribunal de Arbitraje podrá comisionar al juez administrativo si lo considera conveniente. Además de ello, podrá decretar cualquier otra medida cautelar que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio. Finalmente, el tribunal oirá en audiencia las alegaciones por las partes o de igual forma estas podrá entregar por escrito sus alegatos y de esta manera el tribunal señalará día y hora para la audiencia del laudo en la que se dará lectura de la parte resolutiva del mismo. El laudo se acordará por la mayoría de votos y será firmado por todos los árbitros, incluso por quien hubiere salvado voto. La falta de la firma de alguno de los árbitros no afecta la validez del laudo. Procederá entonces el recurso extraordinario de anulación, el cual deberá ser debidamente sustentado y se presentará ante el tribunal arbitral dentro de los 30 días siguientes a su notificación o de la providencia que resuelva su aclaración, corrección o anulación. Por medio de la Secretaría del Tribunal se correrá traslado a la otra parte por 15 días, sin necesidad de auto que lo ordene. Y una vez se vence este término, dentro de los 5 días siguientes, el secretario del tribunal enviará los escritos presentados junto con el expediente a la autoridad competente para conocer de dicho recurso. Serán 9 las causales por las cuales procede el recurso extraordinario de anulación. Cuando prospere por cualquiera de las causales señaladas entre el numeral 1 al 7, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o se adicionará. La sección segunda de la ley inicia definiendo la amigable composición y la define como un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual las partes de una controversia delegan en un tercero, que se denomina amigable componedor, la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes dicha controversia, es decir, es heterocompositivo. También menciona que el amigable componedor podrá ser singular o plural, y al igual que la del arbitraje, podrá acordarse mediante cláusula contractual o como contrato independiente. En la decisión se precisará el alcance y la forma de cumplimiento de las obligaciones que él considere. Dicha decisión producirá los efectos legales de la transacción y deberá ser tomada en equidad sin perjuicio del uso de reglas del derecho. La sección tercera de la ley nos habla acerca del arbitraje internacional, sin perjuicio de los tratados vigentes en Colombia. Menciona que se entiende que es el arbitraje internacional cuando las partes de un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus domicilios en estados diferentes. El lugar del cumplimiento de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha está situado fuera del estado en el cual las partes tienen sus domicilios, y cuando la controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. Respecto de las comunicaciones escritas, salvo que haya acuerdo en contrario de las partes, toda comunicación se considerará recibida el día que haya sido entregada al destinatario en la dirección señalada por él. La comunicación por medios electrónicos podrá dirigirse a una dirección designada y autorizada para tal efecto. Si existiera alguna razón por la cual se pudiera apartar alguna de las partes y no lo objetare, se entenderá como una renuncia al derecho a objetar. Cuando nos habla acerca del acuerdo de arbitraje de la ley, nos dice que este acuerdo se podrá llamar cláusula compromisoria o acuerdo arbitral. Ambos deben constar por escrito, mientras que la cláusula compromisoria, dentro del contrato en cuestión, el acuerdo de arbitraje se entenderá así cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma. Esto incluye, por una comunicación electrónica, si es posible realizar una consulta ulterior. Sobre la demanda, en cuanto al fondo ante la autoridad judicial, menciona que la autoridad judicial a la que se someta un litigio, que debería estar en un proceso de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de estas, a más tardar en la oportunidad para la contestación de la demanda. No obstante, haber iniciado el proceso ante la autoridad judicial, se podrá iniciar la actuación arbitral y dictar un laudo arbitral, aunque la cuestión esté pendiente ante la autoridad judicial. Cualquiera de las partes podrá solicitar a una autoridad judicial antes o durante la actuación arbitral la adopción de medidas cautelares y esta podrá decretarla sin que por ello se renuncie al acuerdo de arbitraje. Sobre la composición del tribunal arbitral, las partes podrán determinar libremente el número de árbitros, que para efectos de eficacia será impar. En caso de no especificar, los árbitros serán 3. La nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro. No es requisito que sean abogados.
Para representar a las partes ante el tribunal tampoco es necesaria la habilitación como abogado en el lugar de la sede del arbitraje ni tener dicha nacionalidad. En el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro de los 30 días contados a partir de la solicitud de una de ellas, la autoridad judicial procederá al nombramiento de instancia de cualquiera de las partes. En el arbitraje con 3 árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los 2 árbitros designados nombrarán un tercer árbitro. Si una parte no nombra un árbitro dentro de los 30 días siguientes al recibo de requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los 2 árbitros no se ponen de acuerdo, será la autoridad judicial quien le designe. La persona a quien se le comunique su posible designación como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia, y este podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o bien, si no posee las calidades establecidas por las partes, y únicamente podrá ser recusado por la parte que le nombró. El procedimiento para recusar en el arbitraje internacional se caracteriza porque las partes pueden acordar el procedimiento para recusar o someterse al procedimiento contenido en un reglamento arbitral, y en caso de no existir, la recusación debe formularse tan pronto sea conocida la causal que la motiva, con indicación de la razón o razones y el aporte de las pruebas correspondientes. El árbitro recusado, como las otras partes, podrán manifestarse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la recusación. Si la otra parte conviene en la recusación o si el árbitro renuncia, se procederá al nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma que corresponda nombrar a los árbitros, salvo que se hubiera nombrado un árbitro suplente. Y en caso de que la otra parte no convenga y el árbitro niegue razón o no se pronuncie, los demás árbitros podrán decidir. En caso de empate, decide el presidente del tribunal arbitral, y en caso de ser este el recusado, será la institución arbitral que hubiera efectuado su nombramiento, o a falta de esta, la autoridad judicial. Competencia del tribunal arbitral. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia. La inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia de un contrato que contenga un acuerdo de arbitraje no implica necesariamente que el acuerdo sufra de este. En consecuencia, el tribunal arbitral podrá decidir sobre la controversia sometida a su conocimiento, que podrá versar incluso sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del contrato que contiene el acuerdo de arbitraje. Medidas cautelares. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, en instancia de cualquiera de las partes, decretar medidas cautelares. El tribunal puede ordenar que se mantenga o se restablezca el status quo en espera de que se dirima la controversia, se adopten medidas para impedir algún daño presente o inminente, o el entorpecimiento del procedimiento arbitral, o que se abstengan de realizar actos que probablemente ocasionarían dicho daño o entorpecimiento del procedimiento arbitral, que se proporcione algún medio para preservar bienes cuya conservación permita ejecutar el laudo, o que preserve elementos de prueba que puedan ser pertinentes y relevantes para resolver la controversia. Quien solicite las medidas cautelares deberá demostrar conducencia, pertinencia, razonabilidad y oportunidad de dicha medida cautelar, y se entiende que la decisión sobre las medidas cautelares no implica un prejuzgamiento en cuanto a cualquier determinación posterior que se pueda adoptar. Sustanciación de las actuaciones arbitrales. La actuación arbitral se entenderá iniciada en la fecha que el demandado reciba la solicitud de someter la controversia a arbitraje. El proceso de demanda y contestación quedará sujeto a lo que hayan convenido las partes y, salvo acuerdo en contrario, cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación a menos que el tribunal lo considere improcedente. De igual forma, el tribunal decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación en práctica de pruebas o para alegatos, y tanto el tribunal como cualquiera de las partes, con la aprobación de aquel, podrán pedir la colaboración de la autoridad judicial de cualquier país para la práctica de pruebas. La autoridad judicial atenderá dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia territorial y con arreglo del régimen respectivo del medio probatorio. La autoridad judicial colombiana procederá al efecto de la misma forma de que si se tratare de una comisión judicial. El tribunal arbitral decidirá, de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes, la indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado se entenderá referida, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de dicho Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. El laudo deberá constar por escrito y estar firmado por él o por los árbitros. Debe estar motivado e indicará fecha y sede. Una vez dictado deberán ser notificadas las partes. Contra el laudo arbitral solamente procederá el recurso de anulación, el cual procede a petición de parte cuando se compruebe que para el momento del acuerdo una parte estaba afectada por alguna incapacidad o que no era válido en virtud de la ley, también que no haya sido debidamente notificada alguna actuación o que el laudo verse sobre alguna controversia que no haya sido prevista en el acuerdo, y procederá de oficio cuando, según la ley colombiana, el objeto de la controversia no sea susceptible de arbitraje o que el laudo sea contrario al orden público internacional de Colombia. Arbitraje social. Los centros de arbitraje deberán promover jornadas de arbitraje social para la prestación gratuita de servicios en resolución de controversias de hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de que cada centro pueda prestar el servicio por cuantías superiores. Este arbitraje podrá prestarse a través de procedimientos especiales autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, breves y sumarios.